Palma, soy pastor allí de la iglesia en Vélez, de la Comunidad Cristiana Sarquía, iglesia que salió de esta, y es un privilegio estar con vosotros. Bueno, soy pastor, soy padre, también ya soy abuelo, esposo, hijo, hermano tuyo en la fe, y para mí lo más grande es ser un hijo de Dios. Ser hijo de Dios. Hijo de Dios. Aunque es que no está abierto el libro. Tú vete, que no es para que vengan, pero no vienen. Ahora, ya no vienen seguro, ya se quedan allí. Bueno, pues lo más importante, lo más grande que tenemos es ser hijos de Dios. Voy a intentar no ser muy extenso lo que quiero compartir con vosotros en esta tarde. Pero quiero que veamos una diapositiva, simplemente tiene que ver algo con lo que ha compartido Sara, que por cierto, Sara Roble, ¿se fue? Sí, está conmigo. Puede ser, iba a decir que venga el domingo allí. Es que ya vino una vez a media sesión de la Carlota. Vale, es verdad que estaba en vale. Bueno, la iglesia de Dios está creada y diseñada para servir al mundo. ¿Tú lo crees? Amén. ¿Sí? Claro. ¿Cuántos son iglesia aquí? Amén. Una mano, dos manos, tres manos. ¿Cuántos son iglesia? Somos iglesia, estamos diseñados para servir al mundo. Aleluya. Yo me convertí a la edad de 19 años. Yo no tuve siempre la apariencia que tengo ahora, de hombre serio, de hombre formal, ¿no? Todo lo contrario. Era en mis tiempos así medio hippie, cargado de collares, cargado de pulseras, de litronas, de porretes, de la música, de los colegas, conciertos, en fin, las historias en las que uno se movía. Pero Dios tuvo a bien un día manifestarse y revelarse a mi vida, rescatarme, salvarme y hacer algo nuevo en mi corazón. A los 19 años lo conocí y me sacó de ese mundo donde me encontraba, donde yo creía que era la panacea, pero Jesús de Nazaret me mostró que lo suyo era más grande que todos aquellos porros, que toda aquella música, que todo en el ambiente en el que yo me movía, ¿no? Y aquí estoy desde entonces. Me convertí a los 19, tengo 30, ahí llevo 11 años en el servicio. No se lo creen, ¿no? Tengo 55 años y mira, uno tiene que darle gracias a Dios por todo. Yo desde que me convertí hasta el día de hoy, es que si tuviera que darle gracias al Señor, a nivel personal, a nivel familiar, todo lo que Dios me ha dado, a nivel de iglesia, todo lo que Dios nos ha dado. Cuando yo conocí al Señor, este lugar ni existía, ni la iglesia estaba aquí, y algunos ni existían, aún no habían nacido, no todavía. Y ver cómo Dios ha ido creciendo su iglesia, su obra entre nosotros, y ver hasta dónde nos ha llevado y a dónde nos va a seguir llevando, ¿no? Mira, como digo, voy a intentar hacerte esto lo más rápido posible en esta tarde, pero que de alguna forma el Señor pueda hablarte. A Pablo y Gloria, a mi mujer, esto es un mensaje que yo he compartido 2 veces allí en la iglesia en Vélez hace tiempo. Una fue un viernes, donde aquel día hicimos lavamiento de pies, todos nos lavamos los pies, los unos a los otros, a partir de esta palabra. Después más adelante Dios la puso en mi corazón otra vez, la volví a compartir. Yo he observado, he visto cómo esta palabra y después otros predicadores que han venido allí mismo de la iglesia, que han venido con palabra de Dios, cómo han ido regando aquello que se sembró. Y te digo que hemos visto un resultado, estamos viendo un resultado, un cambio, y ojalá dure por mucho tiempo, ¿no? No sé si podrán testificar lo mismo, supongo, ¿no? Paco, Loli y Rosa, ¿no? Y doy gracias a Dios porque está habiendo un cambio en la congregación, estamos en tiempo de crecimiento, de bendición, y estamos muy contentos, muy contentos. Y esperemos que Dios siga haciéndolo ahora, porque entendemos también que hay un enemigo que quiere destruir lo que Dios hace. Tú estás aquí, en esta tarde. Dios lo sabe, y Dios te bendice. Satanás también lo sabe.
y va a hacer lo posible para que el domingo siguiente no vengas. Va a hacer lo posible para que no vengas. Va a confundir tu mente, va a confundir tus emociones. Pero no te olvides que Dios es lo más grande que un ser humano puede conocer y vivir y experimentar. Y yo te animo a que continúen en este camino que has empezado. Unos llevan más tiempo, otros llevan quizás 4 días, 5 días. Pero Dios es muy grande y lo que Dios quiere darte es más grande que todo lo que tú has vivido hasta el día de hoy. Y mira, yo, si titulo esto de alguna manera, sería de la siguiente forma: los facilitadores de milagros. Los facilitadores de milagros. ¿Y esto qué es? Bueno, espero que lo entiendas conforme te vaya compartiendo, ¿no? ¿Sabes que he descubierto? Que la iglesia no es un grupo de gente, porque no es está claro que no es el local, no es el edificio. Esto no es la iglesia. Voy a la iglesia. Cuando digo voy a la iglesia, es que voy a reunirme con gente que son iglesia. Pero en vez de estar aquí, estamos en casa de Juan Carlos, o estamos en un monte, o estamos en la playa, ahí está la iglesia. Donde hay 2 o 3, por lo menos reunidos en su nombre, allí está la iglesia. ¿Sí o no? ¿No? Y sabe una cosa, la iglesia no es para aguantarla. La iglesia es para disfrutarla. ¿Cuánto creen esto? ¿Cuánto piensan que sí? La iglesia es para disfrutarla. Dios no ha creado algo para que la gente sufra, para que la gente lo pase mal, para que la gente ande todos los domingos o cada vez que se vea esa gente contristada, agobiada, triste, cargada. Eso no es la iglesia. Si continuamente estamos así, o estamos entendiendo mal el propósito de Dios para nuestras vidas, o es que realmente estamos siempre andando en pecado. La iglesia es para vivir con alegría, gozar con los hermanos, disfrutar, reír. He descubierto, hermano, que las cosas son más sencillas de lo que parecen. Nosotros aumentamos los problemas. En nuestros corazones, en nuestra mente lo hacemos crecer. Es verdad que a veces hay situaciones que se nos escapan, pero muchas veces no son tan grandes. Las hacemos grandes nosotros en nuestros pensamientos, según el estado de ánimo en el que estemos, ¿no? En el estado de ánimo que estemos. Ahí estamos trabajando con los hombres y vamos a seguir insistiendo ellos en las emociones. ¿Sabe que las emociones son de Dios? Se habla mucho hoy día de la inteligencia emocional, ¿no? Por ahí no sé si lo había escuchado alguna vez. Se trabaja en los colegios y se habla, los psicólogos hablan de la inteligencia emocional. ¿Y eso qué? Eso no es otra cosa que manejar tus emociones con inteligencia, con cordura y controlar tus emociones. Y cuando uno es capaz de hacer esto y aprender a hacerlo, ve que las cosas no son tan complicadas como a veces piensa, ¿no? Pero hermano, como te digo, la iglesia es un lugar para disfrutar y para pasarlo bien. David decía, en Salmo 122:1, yo me alegré con lo que me decían, a la casa del Señor iremos. Decía David en ese salmo, yo me alegré con aquello que me decían, David, a la casa de Dios vamos. Oh, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Yo recuerdo recién convertido que iba deseando con alegría, con gozo, a las reuniones que se hacían en la calle, en una plaza, en un parque. Y anhelaba que llegara por la tarde, eran todos los días, que llegaran las 6, las 7 de la tarde para salir corriendo a disfrutar y a verme con los hermanos. La iglesia es para disfrutarla, para vivirla. Y tenemos que entender esto y aprender esto. Un hermano se inventó una palabra nueva: servolución. Servolución. ¿Y qué le decía él que es la servolución? Es una revolución para servir. La servolución es una revolución para servir. Venimos muchas veces a este lugar esperando que nos den, ¿o no? Tú has venido hoy esperando que Dios te hable, tú has venido hoy esperando que el Señor haga algo por ti hoy, que el pastor esté muy ungido, que el pastor esté tal, que la alabanza sea no sé qué, esperando. Pero tienes que cambiar un poquito el sí. No vengas siempre esperando a que te den. Tú tienes que dar. Amén. Tú tienes que dar. Es que llevo 4 días. ¿Y qué? Yo llevaba 2 días yendo a una reunión de casa y me puse a compartir, a predicar. Y la gente me miraba ahí, los que estaban ahí. Este es que lleva 2 días aquí. ¿Cómo nos dice estas cosas, no? Uno puede compartir y puede tener la actitud de servir. Mira, ¿qué es un facilitador de milagro? Un facilitador de milagro es aquella persona que facilita que otro
pueda experimentar la bendición. Esto lo estamos trabajando allí nosotros en Vélez Málaga. Que tengan la actitud de servicio. Por ejemplo, imagínate, yo les ponía el ejemplo siguiente. Imaginemos que tenemos una mamá con un bebé en un carrito. Y que esa mujer o esa mamá, cada vez que viene a la iglesia, apenas puede estar recibiendo de la palabra, porque cada 2 por 3 el niño llora. Y tiene que cogerlo y sacarlo fuera, o se le hace pipí o caquita, tiene que ir fuera a una habitación de la iglesia para cambiarlo. Y la mujer se pierde medio culto todos los domingos. Un facilitador de milagros que se acerca y le dice: hermana mía, déjame al niño, yo me encargo de él. Y tú quédate aquí recibiendo de Dios. Y esa hermana se queda y puede experimentar paz, puede experimentar salvación y puede experimentar palabra de Dios para su vida. Porque hubo alguien que se ofreció a servirle. Ese alguien es un facilitador de milagros. Porque con ese gesto tan tonto permitió que la hermana experimentara ese día un milagro en el culto con la iglesia. ¿Entienden? Y Dios nos llama a todos a que seamos gente así. Gente dispuesta a servir y no gente constantemente esperando que nos sirvan, que nos den, que nos ayuden. Da. Jesús decía: más bienaventurado es dar que recibir. Dijo el Señor, así dice Pablo. El Señor nos dijo que más bienaventurado es dar que recibir. Da que recibir, porque dando recibes. Dando recibes. Por eso yo he aprendido de que la vida del cristiano tiene que dar un salto y convertirse en una vida extraordinaria. Extraordinaria y no en algo ordinario. Y cuando digo extraordinario, no estés pensando: uff, eso solamente es para unos pocos. Eso es para la gente que hace milagros, ¿no? Para la gente que oran por los enfermos y se sanan. Para la gente que echan fuera demonios. Estos son la gente que anda en lo extraordinario. ¿Qué va? ¿Qué va? Vivir vidas extraordinarias podemos vivirlas todos. No estoy hablando de eso. Está la vida ordinaria y la vida extraordinaria. El prefijo extra es lo que hace la diferencia. ¿Y qué es eso? Tú puedes seguir viviendo tu vida como la estás viviendo ahora, desde que te levantas hasta que te acuestas. Igual siempre. Tu vida es ordinaria. Haz algo distinto, haz algo nuevo, haz algo extra y se convertirá en una vida extraordinaria. ¿Me estás entendiendo o no? ¿Me sigues? Esto es muy serio mirándome, no sé si... Es muy importante lo que está diciendo. ¿No? Es decir, oye bien esto, no se trata: ¡oh, ese hombre! ¡Qué unción! ¡Qué poder! ¡Qué extraordinario! No, tú puedes hacer cosas extraordinarias todos los días. Cosas que se salen de tu vida ordinaria. Haz algo nuevo, distinto, que hasta ahora no has hecho. Sirviendo en tu casa a los hermanos o a ti mismo. Si tú tomas una vida ordinaria y haces algo extra, la convierte en una vida extraordinaria. Si una iglesia ordinaria, entendamos bien esto, una iglesia ordinaria es aquella que anda siempre lo mismo, siempre lo mismo. Nos vemos el viernes para orar, nos vemos tal día para el estudio, nos vemos el domingo para escuchar al pastor, y ahí estamos siempre. Si la iglesia, que es así, es una iglesia ordinaria, decide hacer algo extra, se convierte en una iglesia extraordinaria. Días de lluvia como los de hoy, imagínate, ¿no? Voy a hacer algo extra, estoy viendo por allí en la cuestecita abajo que sale un hermanito, una hermanita y viene sin paraguas. Voy a hacer algo extra. Cojo un paraguas mío, que hay aquí en la entrada de la iglesia, y voy a ir a tapar a mi hermanito, a mi hermanita, para que no se moje. Eso es algo extra. Y que la gente, sobre todo la gente nueva que lleva poco tiempo, cuando vuelvan a su casa, me trataron esta gente de una forma especial sin conocerme. Eso es una iglesia extraordinaria. No solamente una iglesia que se dedica a orar, que haya grandes milagros. No. Eso es consecuencia también y de otras cosas, ¿no? Jesús decía en Mateo 5, muchas veces en su sermón del monte, ¿no? Lo que se llama el sermón del monte, habéis oído que se dijo, ¿no? Pero yo os digo. ¿Habéis oído qué? Normalmente se refería a él, cuando él decía eso, a algo que tenía que ver con la tradición judía. Y después decía: pero yo os traigo algo nuevo. Hay que hacer cosas nuevas.
en tu vida, vive cosas nuevas, algo extraordinario, algo diferente en tu vida. Marca diferencia con pequeños gestos que alcancen a otro y que bendigan a otro. Hay un texto que me llamó la atención en Mateo 5:41. ¿Se puede poner ahí o no? ¿Sí? Mateo 5:41. Unas palabras de Jesús muy interesantes, que si tú esas palabras las estudias y las analizas, vas a ver que se puede sacar uno mucha riqueza ahí. Jesús dijo en Mateo 5:41. ¿Lo tenemos? Nada, no hay prisa. Tiqui, 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 tiqui. Dice el texto, y a cualquiera, pensaba que quería pasar las páginas ahí. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Eso qué es? A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. En los tiempos de Jesús, 1 milla venían a ser 1000 pasos aproximadamente de un soldado romano. Un soldado romano. Los romanos en aquella época tenían conquistada Palestina, los tiempos de Jesús, ¿no? Y pasaba algo. Cuando pasaba un escuadrón o pasaba un ejército romano, o parte o un batallón de un ejército romano por algún pueblo, alguna aldea, o por los campos de Palestina, si un soldado romano le decía a un campesino que estuviese allí, a alguien, mira, toma mi bagaje, toma mi mochila, toma lo que yo llevo y tienes que andar conmigo 1 milla, era obligatorio, aquella persona no se podía negar, porque entonces le cortaban el pescuezo. Este era el contexto que Jesús hablaba. Era como una ley no escrita que el ejército romano ponía en práctica, llevaba a cabo, y que la gente tenía que hacerlo, porque si no se jugaban la vida. ¿Cómo crees tú que andaban esa milla esa gente? ¿Lo harían con ilusión? ¿Con ganas? Joder, el pueblo opresor este no le diera un dolor al soldado este ahora, ¿no? ¿No? Provocaba rebeldía en los palestinos, provocaba rebeldía en los judíos, pero lo hacían o sabía que el soldado cómodo le podía atravesar con su espada. Andar 1 milla. Y Jesús dice, si te pide alguien 1 milla, no vaya 1, ve 2. ¿Cómo? Eso es algo extra. Eso es algo revolucionario. Y aprendí un hermano que decía, hablando de esto, que la primera milla es lo obligatorio. Que la primera milla es llevar una carga que te imponen sin tú querer llevarla, que te obligan, que tienes que hacerlo, que tienes que hacer esto en la iglesia porque la iglesia nos decide hacer esto. Y no se hace con un corazón a veces totalmente entregado, totalmente sincero, lo hace con carga. Bueno, habrá que hacerlo porque están diciendo las cajitas, borra, habrá que llevar las cajitas, porque si no el pastor estará pendiente a ver quién la trajo, ¿no? Y después nos va a regañar, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? La milla primera cuesta, es difícil, pero ¿sabes qué? Jesús quería enseñarle a la gente que han de escalar a un nivel superior. La segunda milla es lo que sorprende. Cuando aquel campesino o aquella mujer o aquel joven, después de andar 1 milla, el soldado le decía, dame mis cosas, ahora sigo yo. Y el otro decía, no, voy a andar otra milla más. ¿Cómo dejaría al soldado? ¿Cómo? Voy a andar otra semilla más. Esta sale de mi corazón, sale con gratitud, sale con gozo. Voy a hacer 1 milla más. Te voy a servir 1 milla más. Es algo extraordinario. Y Jesús invitaba a que sus hijos hicieran eso. En el contexto que Él le estaba hablando. Andar esta segunda milla en la iglesia es hacer algo extra. Lo que igual nadie quiere hacer en la iglesia. El pastor me ha mandado a mí que yo apague los ventiladores. ¿Por qué no lo hace otro? ¿Por qué se ha fijado en mí? No, que lo haga otro. Eso es algo extra. Eso es andar en la segunda milla, hacer algo que otros no quieren hacer. Las personas, mira bien esto, las personas que andan en la segunda milla son las que tienen más claridad
acerca de lo que quieren hacer con su vida. ¿Me has escuchado? Las que andan una milla más son los que tienen muy claro qué quieren hacer con su vida aquí en la tierra. Los que andan en la primera milla no. Hacen lo que hacen la mayoría. Y a veces por obligación. ¿No? No por devoción, ¿no? Porque le obligan. La segunda milla, hermano, es algo inesperado. La primera es lo que espera todo el mundo. Que tú vengas al culto es lo que esperamos todos. ¿No? Que si, no sé, cualquier otro tipo de actividad o cualquier otro tipo de cosas que se pueda hacer en la iglesia es lo que todo el mundo espera cuando viene en la iglesia. Pero si a ti se te ocurre hacer algo nuevo que nadie hace, es lo inesperado. Es realmente donde está la bendición. Es lo que sorprende a los demás. Allí estamos viendo de personas que se están ofreciendo para hacer cosas. Yo les doy gracias a Dios. Por ejemplo, hay otras muchas personas, pero hay una hermana que vino y dijo, Juan, ¿puedo coger que los niños se sienten todos en un lugar en la iglesia? Y que yo, mientras estamos en el tiempo de la alabanza y la adoración, estoy alabando y adorando con ellos, delante de ellos, de pie de rodillas, y llevando a los niños a adorar y a alabar al Señor. A mí nunca se me ocurrió eso. Y yo le dije, hermano, lo sientes en tu corazón. Adelante. Y ahora los veo los domingos como hoy, hay un montón de niños. Y la hermana ahí de rodillas, y los niños levantando las manos, cantando las canciones. Entenderán más o menos, pero los niños están participando de la alabanza como nunca antes. Señor, eso es algo extra. Eso es andar en la segunda milla. Eso es que esa mujer, en lugar de estar tranquilita en su silla, en su banco, allí, bueno, Dios y mí, yo llorando por lo mío y llorando por lo mío, que nos pasamos los cultos llorando por lo nuestro, ha decidido ministrar de esa manera y bendecir a bien a esos niños y a esas niñas. Mira, cuando tú vengas a la iglesia, te voy a aconsejar algo. Pégate si quieres media hora, 1 hora, 2 horas, 4 horas en tu casa pidiendo perdón a Dios. Y cuando llegues por esa puerta, ven libre. Ven dispuesto a alabar y a bendecir su nombre. Porque llegas aquí al lugar de culto, te sientas, y si la alabanza dura 3/4 de hora, 50 minutos, te pegaste 40 minutos pidiendo perdón. Y cuando empiezas a entrar, cuando la alabanza te está terminando, digo, ahora, allá a veces han venido hermano, que corta fue la alabanza. ¿Corta? ¿50 minutos? ¿Qué pasó? Es que yo cuando estaba entrando, hace un momento, haber venido bien desde tu casa. Y ven con gozo a la iglesia, ven a disfrutar en la iglesia, ven a deleitarte con el Señor en el momento que hay que deleitarse. Si te pega ahora media hora, 3/4 de hora pidiendo perdón. Tú sabes lo que es eso, ¿no? Que pides perdón, Dios está perdonando, pero tú no te perdonas, tú sigues, Señor, perdóname, no te ha pasado nunca. Señor, perdóname, Dios mío. Y tu conciencia, ¡bum! ¡Qué malo eres! ¡Ay, Señor, Dios mío, perdóname! ¡Bum! Pero es que te malo. Y tú sigues orando, y sigues orando, y tal, y parece que Dios nunca te escuchó, que es sordo, y al final, Dios desde el primer momento que se lo dijiste, es más, desde que tu corazón se dispuso a pedirle perdón antes de que dijera nada por tu boca, ya te cubrió con su sangre y te limpió. Mira, si yo estoy descubriendo algún día de esto, del amor de Dios, te voy a decir una herejía y a Juan Carlos igual, así me decía cuando venía, ¿no? Dios no quiere que le obedezca. Dios quiere que le ames. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, buscó gente para hacer amigos de ellos. Dios quiere que tú seas su amigo. Te está buscando para que seas amigo. Y cuando uno es amigo de alguien y quiere a alguien, no cuesta trabajo hacer cosas extraordinarias. No cuesta trabajo andar una segunda milla. Y no cuesta trabajo, ¿qué quiere mi amigo? Límpiame los pies. Y tú lo limpias y lo obedeces, porque eres su amigo. ¿Me estás entendiendo? Cuando obedecemos por obedecer, eso es estar en la primera milla. Y al final, ¿qué pensamos? Que Dios es tan duro, que Dios exige tanto. Hay gente que no quiere venir a la iglesia porque Dios me va a quitar de esto. Me va a quitar hasta del fútbol. ¿No? Me va a quitar no sé qué.
Oh, yo no soy tan santo como tú. Y Dios no es así, hermano. Eso lo somos nosotros. Nosotros a la gente la cargamos. Nosotros a la gente le ponemos unos yugos. Amén. Que no somos quienes para poner esos yugos. Porque Él no los pone. Descubre la amistad y el amor de Dios. Amén. Descubre eso. Y no te costará trabajo andar una segunda milla. Es lo más grande que hay. Y se siente uno libre. Y ríe. Y goza. Y vive contento. Vive contento. Porque Dios le da esa alegría. Mira, hermano, por eso la segunda milla no es algo complicado. En la primera milla vive la gente complicada. La gente que se queja. La gente que se ofende por cualquier cosa. El perero me saludó. Vengo obligado al culto y ahora el hermano no me saluda. Esas son la gente que viven en la primera milla. Y no disfrutan. Y no viven como conforme el Señor quiere que vivan. Andan según la ley. Los que están en la segunda milla viven en el Espíritu. Y son libres, generosos. Y experimentan las cosas grandes de Dios. Yo he descubierto, hermanos, de que no hay personas fracasadas. En la iglesia hablo. No hay personas fracasadas, hay personas mal ubicadas. Personas mal ubicadas en la casa del Señor, ¿no? Y porque quieren andar en esto, quieren andar simplemente en la primera milla. El que busca y decide hacer algo extra y se convierte en una persona extraordinaria, no se va a sentir nunca fracasado. Nunca. Y ahí entonces el Espíritu Santo podrá moverse con los dones que te dio. Y podrá hacer una obra preciosa contigo para bendecir a los demás. Podemos leer Juan 15, 4. Juan capítulo 15, versículo 4. Ahí es donde Jesús está hablando de que Él es la vid y nosotros somos sus pámpanos y que estamos conectados a Él. El deseo de Dios es que tú des fruto. Vive una vida fructífera. Y he comprobado que la vida fructífera, insisto, está en esa segunda milla. Está en lo extraordinario. En cuando tú decides hacer cosas que nunca hiciste. Como el ejemplo que te he puesto de esta mujer. Mira, y da igual la edad. Allí tenemos matrimonio mayor inglés. Que no paran de inventarse cosas para bendecir a la iglesia. Apenas pueden andar, apenas pueden moverse. La hermana maneja el ordenador. Pues ellas se han encargado de hacer un boletín para la iglesia. Y está haciendo el boletín. Lo está haciendo, está bendiciendo. Ha hecho un calendario para venderlo a 2 euros. Lo que se venda, todos los 2 euros, eso va para la iglesia. Gente que decide hacer cosas extra. Cuando vengan con tu corazón, habla con el pastor. Pastor, he pensado esto, ¿qué te parece? Y si no es una barbaridad, supongo que el pastor te dirá, tira para adelante, digo yo. Pero hagamos cosas diferentes. No estoy hablando de grandes cosas como Sara, que Dios le está abriendo puertas, la está bendiciendo y está saliendo prácticamente a las misiones, ¿no? Y no todo el mundo tiene que salir a las misiones. Podemos orar por las misiones, podemos orar por Sara y por tantos otros que están en las misiones. Podemos hacer cosas extraordinarias muy cerca de nosotros. Amén. No hay que irse lejos, ¿no? Pero tenemos que estar pegados a la vid. Dice el Señor ahí, ¿lo pusiste? Me da error, no me sale. ¿No te sale? Me da error, no sé por qué. ¿Te da error? Juan 15:4, tú lo tienes, Juan, por ahí. Suceden cosas maravillosas, hermanos, cuando estamos conectados a Jesús, a la vid, ¿no? ¿Qué dice? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén. Amén. Pegado a Jesús, podrás dar fruto en este tipo de cosas que estamos hablando en esta tarde. Dios quiere que seamos gente de éxito. ¿Estás de acuerdo? Amén. Gloria a Dios porque con la que dijo amén. Dios quiere que seamos gente de éxito. Gloria a Dios por esos 3 que dijeron amén. Dios quiere que seamos gente fracasada. No, hijo, no, cuidadito. Dios quiere que tú seas una persona de éxito. De éxito. Claro que sí. Pegados a Él. La gente que tienen
visiones, anhelos, sueños. Son gente que viven emocionalmente bien. ¿Tienes sueños en tu vida? Si no lo tienes, es porque te has conformado con vivir una vida muy rutinaria. Muy rutinaria. No, eso es para los líderes y para el pastor. No. Tenemos que tener sueños. Porque si no hay sueño, hermano, la vida se estanca. La vida se para. ¿Qué es lo que te hace a ti soñar? Uno puede decir, mis hijos. Amén, tus hijos. Buena cosa. Pues venga, sueña por tus hijos. Sueña por ellos, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te hace soñar? Tu sueño, tu visión es tu futuro. Y me da igual que tengas 20 años, que tengas 15, que tengas 50 o tengas 60. Da igual. Tu visión es tu futuro. Si tienes una buena visión, tendrás un buen futuro. Si tienes una mala visión, tendrás mal futuro. Si no tienes visión, simplemente no tienes futuro. Vive a lo que venga, a la inercia. Tienes que ser un hombre y una mujer de visión, con sueños, de futuro. Esta hermana, que te he contado, era un sueño en su corazón. Era un sueño en su corazón, que no sabía cómo hacerlo para que los niños pudiesen participar en la alabanza y la adoración. Mira qué tontería, cuando hablo de sueño, no estoy hablando de un gran negocio, que eso es un gran negocio. Lo que está haciendo ella, todo lo que sea para Dios es un gran negocio. Pero algunos piensan, no, tiene que ser una cosa, o yo qué sé, ¿no? Y ella no sabía. Y después decidió otra cosa más. ¿Puedo hacer un coro de niños en la iglesia? Amén. Hazlo. Y está trabajando con los niños. Sueños, anhelos en el corazón. Yo soy una persona que cualquiera que venga y me diga, ¿puedo hacer esto, Juan? Si no es una barbaridad que esté fuera del orden de Dios, le voy a decir siempre que sí. Porque entiendo de que la gente tiene que desarrollarse, tienen que dar lo que Dios les pone en su corazón. No tengan miedo de ir al pastor, vino a mi corazón esto. ¿Qué te parece? Cosas simples, no hay que irse, pero son cosas al mismo tiempo extra que tú hasta el día de hoy en tu vida no lo haces. Mira, los discípulos, cuando Jesús murió en la cruz, ¿saben lo que hicieron? Dios le dio una visión. Esto es para aquellos de vosotros que alguna vez habéis tenido un anhelo, un deseo, ¿verdad? Pero lo habéis enterrado, lo habéis ocultado. Porque os habéis visto indigno en un momento dado, porque habéis pensado de que la iglesia o los líderes o el pastor no te escuchaba, no te oía, y tú enterraste ese anhelo y ese deseo. De alguna forma, así hicieron los discípulos cuando Jesús murió. Cuando Jesús murió, volvieron otra vez a su vida antigua. Volvieron otra vez por ejemplo, Pedro y Juan, algunos más, ¿a qué volvieron? A pescar en el lago de Galilea, de donde Cristo los sacó. Cristo le dijo, le dio una visión a Pedro, a Juan y a los demás: os haré pescadores de hombres. Y a los 3 años se le olvidó esa palabra y volvieron otra vez a pescar sardinas. Bueno, no sé, en el mar de Galilea pescan torpeces, pero volvieron a pescar ahí. Se olvidaron de la palabra de Jesús, de la visión para ellos, pescadores de hombres. Se olvidaron. Y Dios tuvo que venir a removerle, a recordarle, a hacerle entender lo que Dios quiere o quería para ellos. Yo he descubierto que muchas veces nosotros, los pastores, pues queremos que la iglesia crezca. Y a veces queremos que sea por arte de magia, casi, ¿no? Casi. Usamos este método o recurramos a aquello, ¿no? Y mira, podemos buscar métodos, los hombres, para que la iglesia de Dios sea favorecida, la obra de Dios. Pero, ¿sabe? Dios no busca métodos. Dios busca hombres y mujeres. Amén. Que quieran en sus manos hacer cosas extras. Amén. ¿Tú me estás entendiendo con lo de extraordinario o no me estás entendiendo? ¿Sí? Tienes que ser una persona que influya en otro, que inspire a otros. Cuando Israel salió de Egipto, tuvieron que dar muchos años un paseo por un desierto, por su pecado y por su desobediencia. ¿Quién ha vivido alguna vez un desierto en su vida?
¿Alguna vez uno atravesó un desierto espiritual, emocional? Hemos vivido desiertos, yo he vivido, Juan ha vivido, hemos atravesado situaciones, o hemos pecado, ya que sé, ¿no? ¿Qué hay en los desiertos? Mucha arena, ¿no? En los desiertos no hay nada. ¿Quién quiere vivir en un desierto? Los tuareg porque no tienen más remedio. Pero si más de un tuareg pudiese venir a un mundo como el nuestro, igual porque si no querían volver más allá, nada más a lo mejor por vacaciones, ¿no? ¿Quién quiere vivir en un desierto? El diablo quiere que vivamos en un lugar donde nadie quiere estar. Satanás quiere que tú vivas en un lugar donde nadie quiere estar, donde nadie quiere vivir. Pero muchos de nosotros de ahí no salimos. Dios, que quería para Israel que vivieran ¿dónde? Les dio una visión, les dio un sueño en una tierra prometida. Esa fue la visión, el sueño de Dios para aquella nación, como lo tiene también para ti y para mí. ¿Sabe qué descubrí? A ver si sabe, ¿no? Si no te lo contestamos. ¿Dónde estaban los gigantes en aquel tiempo de Israel cuando salió de Egipto? ¿Dónde había gigantes? ¿Había gigantes en el desierto? ¿Había gigantes por el Jordán? ¿Había gigantes en el Mar Rojo? Bueno, venían los egipcios detrás, pero ¿dónde estaban los gigantes realmente? En Canaán, en la tierra prometida. En la tierra prometida, en Canaán. Los gigantes estaban en el proyecto de Dios. Y pensando en esto, dije, Dios mío, entonces, cuando yo enfrento gigantes en mi vida, es porque estoy muy cerca de la tierra prometida. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Entiende, hermano, lo que te estoy diciendo? Los gigantes no están en el desierto. Allí te deja tirado el diablo y se va. Y tú te deprimes. Los gigantes están en la tierra prometida, en la tierra que Dios da. Los gigantes están en aquello que tú quieres alcanzar, en ese anhelo, en ese sueño. Y si está enfrentando gigantes, es porque está cerca de ese proyecto de Dios. Mira lo que descubrí. Si estoy enfrentando gigantes es porque estoy muy cerca de la voluntad del Señor. No estoy haciendo algo indebido totalmente. Estoy en lo correcto, estoy en la línea, en el camino que Dios quiere. Y por eso hay un gigante ahí. Pero como aquella gente, Dios le dio la victoria, te la da a ti, me la da a mí en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno. Qué bueno que haya gigantes. Señal de que está donde tiene que estar. Amén. Gloria a Dios por esos 3 o 4 que dijeron amén. Vamos a tener que traer aquí un despertar en plan pentecosteo, pentecostal. Mira, uno a veces tiene sueños y visiones, pero anda mirando siempre el pasado, lo que yo era. Y yo dijera lo que yo era, ¿no? Lo que yo era, lo que yo viví. Y yo quiero decirte en esta tarde, no andes siempre agarrado a lo que fuiste, a lo que viviste, a lo que pasó hace 3 días, 4 años o 20 años. Mira al frente. Viviste quizá una tragedia hace X tiempo, mira lo que tienes por delante. Aún hay mucho que andar delante de Dios. Que el pasado no te ate y no te tumbe y no te tire. Levántate, te dice el Señor en esta tarde. Confía en mí, te dice el Señor en esta tarde. Sigue adelante. Lo mejor está por llegar para tu vida. Aleluya. Hay mucho todavía. Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Pero decide ser un hombre, una mujer que empieza a ejecutar cosas extra fuera de la vida cotidiana que hasta ahora estás llevando. No puedes ir hacia adelante si te pasas siempre mirando para atrás. No puedes. Si estás enfocado en algo que ya está muerto en tu vida, que ocurrió, que te maltrataron, que una crisis brutal que viviste, no puedes anclarte ahí. No puedes anclarte ahí. A veces no hay respuesta. ¿Y Dios por qué? No hay respuesta. Lo que sí hay respuesta es que Dios delante tiene para ti algo glorioso. Y tienes que ser valiente para andarlo. Y empezar a hacer cosas extras. Hoy casualmente lo metí aquí y lo apunté. Estaba ahí sentado en el sofá
puse la tele y estaban echando, no sé en qué canal, Batman Begins, la película de Batman. Y yo intento, cuando veo una película, no siempre, ¿no? Pero a veces capto cosas que dicen que me sorprenden. Y en un momento dado, no sé si la novia, no sé quién era, porque no la estaba viendo, fue en ese momento que lo puse. No, una novia no, una amiga, porque no lo conocía, y creo que era su novia. Y el otro va ahí a una misión que le dice, mira, Batman, es que te vas a ir para allá, te van a matar, y dime quién eres, porque igual no sales con vida de ahí, y me gustaría saber quién eres. Y el Batman le dice, ¿qué importa cómo me llamen? Se nos conoce por nuestros actos, dijo. Y yo me quedé pensando en esa frase. ¿Qué importa cómo nos llamen? Nos reconocerán por cómo nos amamos. Nos reconocerán por cómo hacemos cosas extra. No, realmente muchas veces, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién soy? Impactaremos con nuestra vida. Nos conocerán por nuestros actos. Me hizo pensar esta afirmación de este personaje en la película. Y muchas veces el que quieran saber quiénes somos nos impide también, ¿verdad? El que quieran saber lo que somos, quiénes somos. No. Lo que importa es que tú andes en esa segunda milla para que realmente ocurran cosas que tú aún no te has imaginado. Yo jamás podía pensar, para mí es algo súper, mega, archi, hiper, macro, extraordinario lo de esta mujer con los niños en el coro. A mí me sorprende. Pero como eso nos están pasando muchas cositas allí, pequeñitas de estas, que a mí me están sorprendiendo. Yo no sé, los hermanos, si pueden testificar esto o no también conmigo. A mí me están sorprendiendo. Digo, Dios mío, gracias por despertar. No espere que el pastor vaya y te diga, Fali, ¿tú por qué no te dedicas a cambiar las bombillas que se fundan? No espere a que el pastor te lo diga. ¿Viste una bombilla fundida? Juan, voy a cambiar la bombilla que se fundió. La traigo y todo comprada ya. Eso es algo extra. ¿Entiendes? No espere a que nadie te diga qué debas hacer. Ten un sueño en tu corazón, el cambiar bombillas. Ten un sueño, un anhelo, un deseo, una visión para tu futuro. Y voy a terminar, hermano. Yo creo que estamos en tiempo de oportunidades, de verdad. Yo creo que estamos en tiempo de oportunidades. Estamos en tiempo de oportunidades, pero para vivir las oportunidades hay que ser gente arriesgada. ¿Sí o no? Yo no sé cuántos sabéis, por ejemplo, en la historia hay muchos casos y se puede poner de ejemplo, pero ¿cuántos ingleses, cuántos escoceses, irlandeses, en un momento dado, en la historia, siglo XVII, siglo XVIII, decidieron ir a las Américas? Decidieron lanzarse a las Américas en busca de una tierra mejor, en busca de un hogar mejor. Y después hemos visto muchas películas del oeste, ¿no? Donde ahí aparecen las caravanas atravesando Texas, no sé qué, y los indios, y los comanches, y todas las cosas que se ven en las películas, ¿no? Pero era un paso de aventura. Allí, aquello es una tierra de oportunidades. ¿Con riesgo? Claro que hay riesgo. Claro que lo hay. Están los gigantes en Canaán, pero es la tierra de oportunidades que Dios me quiere dar. Que Dios me quiere dar. Y tienes que ser valiente, tienes que ser una persona osada, osada. No te limites, no te cortes, no digas mi edad no vale, sea joven o sea mayor. No digas, es que tengo mis achaques. No digas, es que conmigo nunca han contado. Va a parecer, cuidado, va a parecer prepotente que vaya y le diga al pastor lo que se me ha ocurrido. Va a parecer prepotente. Andamos con falsa humildad que es pecado delante de Dios. Dice Corintio, Pablo, que igual de pecado es creerse superior a los demás, es también creerse inferior a los demás. Igual de pecado. Créete tal y como Dios te hizo, te creó y con los dones que te puso. Sé osado. El reino de los cielos lo arrebatan los osados, los esforzados, los valientes, dijo Jesús. Lo alcanzan, lo toman los que se atreven. Los que se atreven. ¿Por qué estamos aquí? Porque se atrevió el pastor un día a decir, vamos a tener culto por la tarde. Si no, tú no estarías aquí hoy. ¿O no? Atrévete a lo que venga a tu mano. Atrévete al deseo, al anhelo, al sueño. Y verás tu vida crecer, ser de bendición para otros. Y la iglesia también crecerá aún más. Y termino, hermano,
donde analizando los tipos de personas que seguían a Jesús, yo quiero que tú pienses, porque el secreto de todo esto está en ser amigo de Jesús, en enamorarse de Jesús. Y mira los distintos tipos de personas que siguieron a Cristo cuando Él estuvo en la tierra. Y quiero que tú pienses donde tú estás. Piensa donde tú estás, ¿vale? Sé honesto contigo y siéntete a ver dónde estoy yo. Primero por un lado estaba la multitud, ¿no? ¿A quién le gustaría ser parte de la multitud viendo los milagros de Jesús en aquel tiempo? ¿A quién le gustaría ser parte de aquella multitud que veía, ¡ah, milagros! Allí vamos, mira. A todos nos gustaría. Si se escucha que viene un profeta, que viene un sanador y vamos a ver qué pasa, a ver qué ocurrió, quién es o cómo no es, ¿no? A todos nos hubiera gustado ser parte de aquella multitud, ¿verdad? ¿Eres tú parte de esa multitud? ¿De que anhela ver los milagros de Jesús? Había otro tipo de personas que seguían a Cristo. Estaban los 70. Tenía 70, no tenía 12. Tenía 70 hombres y mujeres a los que mandó en una ocasión de 2 en 2 a predicar el Evangelio. Y a esta gente Dios le dio poder para orar por los enfermos, para hacer milagros y para echar fuera demonios. Y te pregunto yo a ti ahora, ¿qué prefieres? ¿Ser una persona que ve los milagros de Jesús o ser una persona que transmite los milagros de Jesús a otros? ¿Qué prefieres? ¿Estar en la multitud o entre los 70? ¿Dónde estás? Te voy acotando, ¿vale? Estás aquí, vamos a suponer, la multitud somos nosotros aquí ahora, para que entendamos, ¿no? ¿Estamos en la multitud o quiero estar en los llamados 70, donde Dios me usa para hacer cosas extraordinarias? Esta gente hicieron cosas muy grandes. Echaban fuera demonios, levantaban muertos, sanaban a los enfermos, que también yo creo en estas cosas, ¿no? Pero no hablamos solo de eso, hablamos de lo que, no sé si la gente pide, lo que llevo hablando ahora, hablamos de a las situaciones extras que Dios te quiere llevar. Ahora, Jesús también trató con otro tipo de personas. No con los 70, trató con 12 en especial. Trató con 12 en especial. 12 que no solamente vieron los milagros de Jesús, que no solamente hicieron milagros y echaron fuera demonios, sino que se sentaron a los pies de Jesús para escuchar las profundidades de las enseñanzas del Maestro. Es un privilegio de estos 12. ¿Qué será mejor? ¿Ser de la multitud, ser de los 70 o ser de los 12? De aquellos que se sientan a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas. ¿Dónde estamos ya? ¿Cómo nos sentamos a los pies de Jesús? En tu casa, orando, leyendo la Biblia. Cuando hay estudio, enseñanza en la iglesia, allí voy a escuchar, a estudiar las enseñanzas del Maestro. Eso es estar entre los 12. Pero vamos a seguir limitando más. Multitud, hay gente que se conforma con ver los milagros y se siente bendecido con eso, y eso es pobre. Hay gente que se conforma con hacer los milagros y se conforman con eso, pero para mí sigue siendo una vida pobre. Hay otros que se conforman con, bueno, estoy aprendiendo, estoy a los pies de Jesús recibiendo las enseñanzas, y todavía sigue siendo, entre comillas, algo pobre. Jesús tomó a 3 de una forma especial: a Pedro, a Santiago y a Juan, a los cuales de vez en cuando los llevaba aparte. Y ya no solamente para escuchar las enseñanzas de Jesús, sino para tener revelaciones extraordinarias que nadie vio. Acuérdate cuando Jesús se transfiguró en el monte. Solamente estaban Pedro, Santiago y Juan. Los otros 9 no vieron eso, no experimentaron eso. No solamente era recibir las enseñanzas, sino recibir revelaciones extraordinarias. ¿Dónde estamos? ¿Entre la multitud, los 70, los 12 o entre estos 3? ¿Qué será mejor? Aún más, de los 3, Jesús eligió a uno que lo tuvo más cerca, que en la Biblia se le nombra el discípulo amado, Juan. ¿Te gustaría ser como Juan? Juan veía milagros,
Juan hacía milagros, recibía las enseñanzas, vio cosas extraordinarias junto con Pedro y con Santiago, pero es que además Juan conoció el amor de Dios como ninguno de los otros discípulos. Como ninguno. Él llegó a escuchar el latir del corazón de Jesús en la Santa Cena, en aquella noche que arrestaron a nuestro Señor. Jesús le llamaba: tú eres mi discípulo amado. Dios mío. Tú imagínate que está aquí el Señor y le dice aquí al amigo: eres mi discípulo amado. Juan Carlos Palma piensa: ¿y yo qué? ¿Y yo qué, Señor? No, somos así, ¿verdad? Eres mi discípulo amado, Juan. No se lo dijo a nadie, más que a él. Precioso. Pero podemos experimentar casi lo mismo que Juan. Yo te invito a que tú busques la relación, la amistad, la compañía de tu Jesús. Búscalo con libertad. Cuando vayas a Él, no vayas buscando solamente en qué te obedezco. Dios está esperando gente que le amen simplemente por quien es. Ya está, que le amen por quien es. ¿Tú por qué me amas? ¿Porque te doy trabajo? ¿Porque te doy casa? ¿Te he dado una mujer? ¿Te he dado hijos? ¿Por qué me amas? Vamos a hacerlo más espiritual. ¿Porque te he dado un don? ¿Porque te he dado poder para levantar a los muertos? ¿Por qué me amas? ¿Porque soy quien soy? ¿O por lo que te doy? No. Jesús sigue buscando gente que le ame por quien es, no por lo que da. Y con esa gente, Dios va a mover la obra de Dios en la iglesia. Va a traer la servolución. Quédate con esta palabra. Servolución. Revolución en el servicio. Dios, dame sueños. Dame una visión. Que la comparta con mi pastor. Que le pueda decir: pastor, me gustaría esto. ¿Cómo lo ves? Quiero llevar a cabo un proyecto en mi vida que me bendiga a mí, a mi casa y a los hermanos y a las hermanas. Y di gracias a Dios si tú guardas la palabra y te dispones y dices: Señor, amén, yo quiero. Porque el apóstol Pedro dice que nosotros somos piedras vivas. Vivas. ¿Hay piedras vivas? Piedras no son seres vivos, es materia inerte, ¿verdad? Pero él habla de los creyentes como piedras vivas, donde todos podéis dar cosas de Dios a los demás. Busca la amistad, la compañía de tu Jesús. Y por favor, otro día podemos hablar del amor de Dios, porque me está impactando en mi vida el amor de Dios. Estoy viendo cosas, mira que me convertí con 19 años, pero descubriendo cosas de su amor, o removiéndome cosas que, diciéndome: Juan, que no quiero que tú te pongas una cara que yo no te di, que no andes justificándote delante mía. Yo te acepto y te amo como eres. ¿Cuántas veces queremos justificarnos? Ay, fallé en esto, pero mañana lo voy a hacer doblemente, Señor, para corregir el fallo. Había un hermano que decía: yo he decidido no beber nada de alcohol, y cuando un día bebía un poquito, uy, Señor, mañana voy a ayunar 3 días, porque Dios no busca eso, ni quiere eso. No quiere eso. Si ayuna es para extender su reino, pero no para justificar tu conciencia. Dios te conoce, Dios te ama, Dios te acepta como eres. Estate contento, vive contento. Busca en Dios tu refugio, busca tu seguridad, busca tu esperanza. Es que tuve un sentir, es que a veces hay gente que, allí, personas que en las casas, no sé qué les pasa, que se les mueven cosas, gente que no visitan, ¿no? Una familia, ¿no? Donde tuvieron ellos, las casas, no sé qué, tienen sueño. Ay, Dios mío, Cristo quiere sacarte de todo eso. Dios es amor, es tan grande su amor. ¿Tú crees que si tu bienestar dependiera de lo que tú y yo hiciéramos, Él iba a morir en la cruz? No. Yo he dicho una barbaridad antes. No es tanto obedecer a Dios, es por amor andar en la segunda milla. Busca ser amigo de Jesús. Jesús dijo en una ocasión, cuando resucitó, le dijo a María, una de las mujeres que fue a la tumba:
y estaba allí, y le dice el Señor algo precioso. Dile, y no solamente fueron ella primero, ¿no? Y después fueron a donde estaban los demás reunidos, los que fueron después los apóstoles. Dile a mis hermanos y a mis amigos que he resucitado. ¡Oh, Dios mío! ¿No, Juan? A mis hermanos y a mis amigos, porque Dios busca amistad contigo y conmigo. No busca tu legalismo, no busca lo que tú puedas darle, no busca tu sacrificio, no, busca tu amistad, tu amor por Él. Amén. No busca otra cosa. Lo demás viene solo, de verdad que viene solo, no te preocupes, Juan, lo demás viene solo, ¿no? Y a veces ahora Juan te dice aquí, la gente no van a querer más que estar ahí buscando el amor de Dios, no van a querer hacer nada, ¿no? Viene solo, lo demás viene solo. Pero busca esto, Jesús. Busca eso, Él quiere ser tu amigo, tu amigo, tu amigo. Amén. Ponte de pie, ¿vale? Vamos a, no sé qué día atrás. Ya me pasé del tiempo, Juan.